¿no? Lo que corresponde a poder ejecutivo, dentro de las atribuciones de poder ejecutivo, el martes habíamos encontrado una atribución bastante especial, que tenía que ver con la designación de los miembros de la Corte, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que según el artículo 99, inciso cuarto, esa atribución del presidente de la Nación, lo siguiente: el presidente de la Nación nombra a los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado con 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. Como ven, es un inciso que se refiere a los jueces, los llamados jueces inferiores, y a los miembros de la Corte. Pero, paradójicamente, está incluido dentro del capítulo del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la instalación de la Corte y de los jueces depende de una designación política a cargo del Poder Ejecutivo. Nosotros veníamos mencionando que hay una arena política constituida por el Poder Legislativo y Ejecutivo tradicionalmente, porque los miembros emergentes de esos órganos son elegidos popularmente, tienen legitimidad democrática, mientras que el Poder Judicial está constituido por personas que tienen una designación, no una elección. No obstante lo cual, nosotros incluimos en la arena política a estos actores. ¿Por qué los incluimos? Porque tienen una capacidad muy especial a través del control de constitucionalidad de vetar o frenar las políticas públicas que puedan estar en curso, con lo cual su rol es esencial para entender si una política pública continúa o no continúa. Y para entender el porqué de las decisiones de los jueces, ¿sí?, dijimos que no nos podemos circunscribir exclusivamente a lo que dice la Constitución, porque no nos va a dar cuenta del comportamiento de los jueces, sino que para explicar ese comportamiento tenemos que recurrir a variables que no están incluidas en la Constitución. Para cerrar este inciso, en este inciso lo que nosotros vemos es que los miembros de la Corte son designados por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. Brevemente les remarco que esto históricamente es así, desde la constitución de la primer Corte Suprema de Justicia, que en su momento estuvo constituida por 9 miembros, después la cantidad de miembros fue cambiando, se redujo a 5, después se elevó a 7, en el año 94, después de la reforma del 94, se eleva a 9 nuevamente, constituyendo lo que se llamó la mayoría automática, porque lo que hizo ese presidente en ese momento fue ampliar la Corte de manera tal de incluir una determinada cantidad de personas que hiciese que los votos resultantes en los fallos que se encuentran a consideración de la Corte resultasen a favor del gobierno vigente. Ese es un ejemplo más que claro de una actividad política de la Corte. Después, más allá de que, y que no es menor, que la forma de designación sea a cargo del Poder Ejecutivo, requiriendo el acuerdo senatorial, ¿sí?, tenemos que revisar rápidamente, antes de continuar, cuáles son los requisitos para ser miembros de la Corte. ¿Por qué? Porque acá, en este momento, estamos parados en la cabeza de la Corte Suprema, del órgano judicial. La justicia, como la llamamos regularmente, está constituida por
jueces de todos los órdenes. Pero ahora nos vamos a detener específicamente en la Corte Suprema, que es, y lo repito incansablemente, la cabeza del Poder Judicial y que tiene la última palabra en lo que refiere a la administración de justicia, es decir, la jurisdictio, decir el derecho. ¿Qué es esto? Es la facultad de un juez de decidir la resolución de un caso, ¿sí? En función de las normas que tiene delante de sí. Entonces, los jueces, claro está, no van a ni elaborar proyectos legislativos, ni van a implementar políticas públicas per se. Lo único que pueden hacer es recibir los expedientes constituidos por partes, que vamos a llamarle casos, y en el contexto de esos casos van a resolver a favor de una u otra postura. Es decir, van a decir el derecho de ese caso. Van a decir, la parte A tiene razón porque la norma tal indica tal cosa y las pruebas indican tal otra, la parte B no tiene razón por esto. Eventualmente la causa podría elevarse a una instancia superior a la alzada y la alzada revertir eso en función de una interpretación distinta de la norma. Eso es factible, eso puede suceder. Pero en esa interpretación que disiente de la anterior, también va a exponer los motivos y a explicar cómo interpreta la norma, ¿sí? Pero va a continuar en el ejercicio de esta atribución de decir el derecho, administrar justicia, ejercer jurisdicción y todos los sinónimos que se les pueden venir a la cabeza, ¿sí? Lo que no pueden es excederse de los parámetros de ese caso y resolver cuestiones que no fueron traídas a su estudio, ¿sí? Que no fueron sometidas a su jurisdicción. Volviendo, ahora sí, nos alejamos un poquito del capítulo de atribuciones del Poder Ejecutivo y entramos propiamente al capítulo del Poder Judicial que comienza en el artículo 108. Y el artículo 108 nos va a decir que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Va a explicar cómo se compone el Poder Judicial. Lo voy a llamar Poder Judicial en este momento porque estoy haciendo referencia a un aspecto formal de la Constitución, pero después voy a revertir esta forma de nombrarlo. Entonces, lo que nos explica es que hay una corte y que está mal expresado, tribunales inferiores son jueces inferiores porque tribunales es una composición plural que puede o no existir en un fuero determinado. Bueno, el artículo 109 dice, en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. En el contexto de lo que es, de lo que llamamos la mal llamada división de poderes, nosotros, así como dijimos hace un rato que el Poder Judicial no puede emitir proyectos de ley y tampoco puede arrogarse funciones ejecutivas, así también el presidente no puede ejercer funciones judiciales, es decir, no puede dictar una sentencia, ni resolver un caso, ni levantar causas, es decir, bueno, esta causa la trabajo o no la trabajo. Ninguno formalmente entra en la competencia de área del otro, formalmente, ¿sí? Y en el artículo 109 vamos a encontrar plasmada esta separación de funciones. Ahora, y acá sí, vamos a algo que importa mucho, el artículo 110 nos dice, los jueces, paso primero por el 111, y después vuelvo al 110 que me voy a detener un minuto más. El 111, así como decíamos que es a cargo del presidente, esta designación de los miembros de la Corte, el 111 nos marca las pautas generales, dice, ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema de Justicia sin ser abogado de la Nación, con 8 años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador. En este artículo vamos a encontrar los requisitos fundamentales
que son bastante escuetos, inclusive son menores a aquellos que se requiere para ser juez de instancia inferior, porque los jueces de instancia inferiores tienen un procedimiento de preselección y elevación a terna a través del Consejo de la Magistratura con concursos, ¿sí? Entrevistas y puntajes, que es bastante complejo. Cuando nosotros vemos este artículo, nos puede resultar un poco inquietante que los requisitos sean tampoco, no marca ninguna facultad en un foro específico, ni ninguna atribución extra, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que la designación sea política. No obstante lo cual, y retomando también lo que hablábamos el martes de los decretos autónomos, esto fue completado de alguna manera a través del decreto autónomo 222 del 2003, por el cual en el gobierno de Néstor Kirchner se regula, ¿sí? Ciertas condiciones más que van a ser requeridas, ¿sí? Esto no va a afectar o tener como inconstitucional el artículo 111, sino que lo va a completar en forma armónica, ¿sí? Y va de alguna manera a arreglar ciertas características que tienen que tener los aspirantes a cobertura de vacantes en la Corte Suprema, una vez ocurrida una vacante, claro está. Entonces, el objetivo de este decreto va a ser la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función. Bueno, es un comienzo. Al momento de la consideración de cada propuesta se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal. Como ustedes saben, la Corte es última palabra en todos los fueros. Entonces, a priori, nosotros entendemos a la Corte como experta en fuero civil y comercial, laboral, penal, hasta en códigos de minería, en todos los temas en que pudiese versar un caso, la Corte tiene que tener la idoneidad suficiente. Ahora bien, no es factible dentro de la carrera de un jurista formarse en todas las áreas. Entonces, lo que plantea este decreto es que haya una integración plural temática. Por ejemplo, puede haber un penalista como era Zaffaroni, bueno, Lorenzetti es experto en temas medio ambiente y otros temas civiles, Hayton de Nolasco, ahora no está, pero bueno, en su momento era una constitucionalista, entonces, y también reflejaba el género, ¿sí? Que no sea solo por hombres. Bueno, varios de ellos son de Santa Fe, son de otra, no son exclusivamente de acá, sería ideal que reflejen un poco más el federalismo de nuestro país. Es difícil de todas maneras porque tenemos muchas provincias, pero es positiva esta inclusión del año 2003 en tanto que busca una representación equitativa tanto de género como de temas dentro de la Corte Suprema. Toda norma surge de algún conflicto o alguna crisis existente, y así esta norma claramente surge de lo que fue la crisis del 2001, donde se planteó que se vayan todos, incluyendo la propia Corte, porque la Corte que estaba en ese momento era la de la mayoría automática, que respondía automáticamente en todos sus fallos a las posturas de las políticas públicas económicas del presidente de ese momento, que era Carlos Menem. Esto generó un descontento social muy grande y fue la primera vez en la historia argentina que el reclamo social no fue solo para los órganos tradicionalmente políticos, sino que incluyó a este órgano que siempre se lo consideró inmutable, permanente y con cierto aire de republicanismo intocable, y la gente salió a reclamar que también haya una salida de los miembros de la Corte, no solo del presidente y demás, en el 2001, porque claramente los miembros de la Corte de ese momento
estaban ejerciendo favoritismos a través de sus fallos y perjudicando a la sociedad que presentaba sus acciones para defender sus intereses particulares, ya fueran de propiedad, civiles, etc. Entonces, bueno, esta norma viene en reacción a todo este movimiento que ocurrió en el 2001 y viene después del juicio político a muchos, a varios, y renuncias generales a varios miembros de la Corte, y el achicamiento de la Corte de 9 a 5. La autoridad de aplicación de este decreto va a ser el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que depende del Poder Ejecutivo, y va a tener un procedimiento, dice, producida una vacante en la Corte Suprema de Justicia, hasta 30 días posteriores, se publicará en el boletín oficial en por lo menos 2 diarios, durante 3 días, el nombre y antecedentes curriculares de las personas que vayan, aspiren a ocupar la vacante. Esto realmente es novedoso, si bien ustedes ya nacen con esto, antes eran sobrecerrados, donde uno no tenía ningún acceso a los antecedentes de la persona hasta tanto enterarse que ya estaba para acuerdo del Senado. A lo sumo se podía informalmente uno saber, pero no había un procedimiento formal para atender a los antecedentes de los aspirantes, mucho menos aún para, como ciudadano, oponerse inclusive a estas postulaciones. Bueno, acá les menciono algunas de las obligaciones. Estos candidatos deben presentar una declaración jurada con los bienes y los bienes de su pareja, una costumbre tener un testaferro, el patrimonio de la sociedad conyugal, atender a la ley de ética. Hubo un momento, un conflicto ahí con Zaffaroni, que tenía bienes a nombre de otra persona y demás, pero finalmente esto fue resuelto, pero lo positivo es que se transparentó todo el procedimiento, primero los antecedentes de los aspirantes y después el procedimiento previo a la designación. Bueno, después otra declaración sobre dónde trabajaron, los clientes que tuvieron. Esto, hay mucha tensión con Rosenkratz, que tuvo bajo su estudio causas que manejaban abogados con los que él trabajó, entonces es importante conocer previamente dónde trabajaron, los clientes que tuvieron, para ver si esto puede hacer que sean parciales en vez de ser imparciales frente a las causas que se les sometan a estudio, ¿sí? Y por último, lo que tenemos acá es la participación ciudadana, es decir, nosotros tenemos algo que podemos hacer frente a estas candidaturas que consideramos objetables. Entonces las ONG, las asociaciones profesionales y demás, en 15 días pueden presentar al ministerio las objeciones en forma fundada, para que sean sujetas a análisis previo a pasar el pliego, ¿sí?, del Ejecutivo al Senado. Bueno, no serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde el objetivo del artículo 2 que mencionábamos hace un rato, en cuanto a la autoridad moral y ética de esa persona, o que se funden en cuestiones meramente discriminativas, ¿no? No quiero que sea porque, no sé, es de una provincia que no me gusta. No, claramente no. Tienen que tener argumentos fundados para responder a todas las variables que plantea este nuevo decreto, ¿sí? Y esto se presenta como siempre veníamos hablando tanto del presidencialismo, y esto es en una forma de amenguar el presidencialismo, porque el propio presidente de ese momento limitó sus propias atribuciones en cuanto a la designación de los miembros de Corte. Emitió un decreto autónomo de algo de su órbita y se autolimitó en lo que respecta a su intervención en la designación de los miembros de Corte. Luego de esto, bueno, pasan al Senado, que tienen un camino de cómo es el recorrido en el Senado, pero a lo que vamos es que lo que necesitamos es conseguir las mayorías suficientes para que tenga el acuerdo y pueda ser designado finalmente como miembro de la Corte. Bueno, vamos a dejar esto por un minuto, y ahora sí vamos a pasar a un artículo que me interesaba mucho, que es el 110, ¿sí? El artículo
110 dice, los jueces de la Corte y de los demás tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. En el artículo 110 nosotros vamos a encontrar contemplados las dos mal llamadas garantías de independencia del Poder Judicial. Bueno, son llamadas así. Ahora vamos a ver por qué no garantizan la independencia del Poder Judicial, pero lo que nos plantea el artículo 110 es que el hecho de que una designación perdure en forma vitalicia hace que subsistan a los diferentes gobiernos y a los diferentes colores políticos de turno, con lo cual esto hace entender que el juez y ministro, ya fuera para un ámbito inferior o para la Corte Suprema, designado, va a operar con absoluta independencia porque su cargo no depende, ¿sí?, del gobierno que esté, del partido político que esté gobernando. Este es el planteo del artículo. Y el segundo motivo por el cual va a actuar en forma independiente es porque el artículo 110 impide la irreductibilidad del salario, es decir, no se les puede modificar el salario. Ahora bien, nosotros lo que planteamos en el artículo que les compartimos el martes es que, en primer lugar, la vitalicidad del cargo no garantiza independencia. De hecho, lo que promueve es una falta de accountability, porque no hay forma de revisar regularmente algo que hace un juez. Por ejemplo, si un juez es designado juez de familia en el año 93, les pongo este ejemplo. Ese juez designado entra en funciones, ¿sí?, y permanece en el ejercicio de sus funciones, supongamos hasta que 2030, 40 años, 2030. En el medio, por ejemplo, hubo cambio de constitución, cambio de código civil y cambio de reglas en el fuero en cuestión. Y esa vitalicidad no nos garantiza, y voy a este es un ejemplo muy chiquito, muy burdo, no nos garantiza que ese juez se actualice constantemente en las temáticas y haga un buen ejercicio del derecho, en tanto y en cuanto se queda tranquilo de que el cargo es de por vida. Ahora bien, si bien a priori ese cargo es vitalicio, hay una forma de remover tanto a los miembros de la Corte y a los jueces inferiores. Y esta variable, que es la capacidad de remoción, dale, Cele, no hay problema. Y esta variable, que es la capacidad de remoción del cargo de este miembro del Poder Judicial, va a hacer que pensemos en otra variable actitudinal. ¿Por qué? Porque los jueces duran mientras dura su buena conducta, es lo que dice el 110, ¿no es cierto? Conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. La primera palabra es que es buena conducta. Y esa palabrita la vamos a recuperar, a retomar, tanto en el artículo 114 como en el artículo, en el artículo 115, disculpen. Y en el artículo de juicio político, que ahora se me fue el número, pero ya se los voy a decir. El artículo 115 nos plantea, 53, no me salía el juicio político, los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo, conforme a las leyes ante los tribunales inferiores. Entonces el 115 nos dice, ojo, no es que el 110 es sagrado, ¿eh? El 115 juega con el 110. No, el 110 llega hasta donde yo se lo permite, dice el 115. Imagínense que fueran personas o equipos de fútbol que se están peleando. El 115 dice, no,
todo bien, va a ser vitalicio, pero hay un límite para eso. Y el 53, por otro lado, también nos dice, bueno, los miembros de la Corte llegan, pero llegan hasta un punto. El 53 nos dice que la Cámara de Diputados es la que ejerce el derecho a acusar ante el Senado, al presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema en las causales de responsabilidad que se intenten contra ellos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. Entonces les voy a compartir acá, y lo vamos a ver, esto es bastante formal, pero lo vamos a ver rápidamente. La remoción tanto de los ministros y de los jueces inferiores está prevista en el 53 y en el 115. Son dos procedimientos distintos, ¿sí? Por un lado, los miembros de la Corte pueden ser destituidos, sujetos a juicio político, perdón, en primer lugar, después vemos si termina o no en destitución, por 3 grandes causales: mal desempeño, delito en ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. Con delito en ejercicio de sus funciones y crímenes comunes no tenemos mayores inconvenientes, porque claramente si encontramos a un juez de la Corte, ya fuera infragante en la comisión de un delito, o responsable, a través de un proceso de investigación penal, de la comisión de un delito, es fácil advertir que estamos ante crímenes comunes. Entonces, como fue un caso de un juzgado de Lomas del año pasado, que un juez fue encontrado culpable de golpear a la esposa. Bueno, claramente está cometiendo un delito, con lo cual fue destituido por el Consejo de la Magistratura Provincial por crímenes comunes. Y después juzgado por el delito en cuestión. Pero, por otro lado, tenemos un delito en ejercicio de sus funciones. Este ya es más específico, es un ejercicio inconveniente, digamos, incorrecto de la función que tiene a su cargo. Por ejemplo, si un juez de la Corte o un juez inferior, dentro del expediente que tiene a cuestión, a estudio, dentro de ese expediente, resuelve parcialmente a favor de una parte, comprueba que no aportó, les doy un ejemplo burdo, haciendo referencia a algo que no está en la causa, y es un ejercicio incorrecto de sus funciones, ¿no? O si un juez cobró sobornos o fue encontrado culpable de delitos de administración fraudulenta o corrupción, los que corresponden a su función, ¿sí? Entonces también vamos a tener una causal clara de destitución. Ahora, más difícil es de entender esto con el concepto de mal desempeño, así como el concepto de buena conducta. Es un concepto abierto y amplio, el concepto de mal desempeño también. Y en última instancia, el entender el mal desempeño va a quedar sujeto a quienes juzguen, que en el caso del juicio político es la Cámara de Senadores, y esto a su vez va a depender de las mayorías políticas que tenga, las mayorías de los colores políticos que tenga la conformación de este Senado. Bien, pero bueno, no obstante lo cual, el juicio político puede ser llevado a cabo con una Cámara que acusa, la otra que juzga, y así los jueces de la Corte pueden ser destituidos, ¿sí?, de sus funciones. Y esto ocurrió en el año después de la crisis del 2001, 2002-2003. Ahora, los jueces inferiores nos ofrecen un poco más de claridad en cuanto a las causales, porque las leyes regulatorias del Consejo de la Magistratura, que es quien lleva adelante el jurado de enjuiciamiento, taxativiza algunas de las causales de mal desempeño: desconocimiento de inexcusable del derecho, graves desórdenes de conducta, bueno, abandono de sus funciones, no estar en el lugar. No sé si se acuerdan del caso de Úrsula, el caso de Úrsula, que le dijeron volver el lunes y la mataron el sábado. Bueno, digamos, si bien fue atendida por otra persona, claramente no fue ofrecida el servicio de justicia dentro de los parámetros que requería ese caso, ¿no? Bueno, y es probablemente que ese juez
sufra uno de estos procesos. Pero bueno, es como para que se entienda en un ejemplo claro, ¿no? Cuando la justicia no atiende a alguna cuestión y que termina tan trágicamente como termina en ese caso. Si no me equivoco, también con Astudillo Castro hay una cuestión con los jueces, con el juez local que intervino en primera vez antes de que tuviera intervención la justicia federal, porque no tomó las primeras medidas necesarias en el caso, y por cubrir a la policía y demás también están sufriendo un proceso similar dentro de lo que son casos reconocidos recientemente. Pero la verdad que hay muchísimos, chicos, muchísimos, pero no conocidos, digamos. Les traté de mencionar dos que fueran conocidos, pero día a día hay muchos. Pero relacionados más con actitudes personales, digamos. Violencia laboral, muchísimo. Jueces que maltratan gente, que maltratan empleados y demás. Es muy común. Bueno, todas estas causales pueden entenderse como mal desempeño y pueden ser motivo de, en este caso, de jueces, que ya estamos hablando de jueces inferiores, de remoción, ¿sí? A través del jurado de enjuiciamiento, que se conforma al interior del Consejo de la Magistratura. Después vamos a ver con Consejo de la Magistratura cómo se conforma adentro, y que tiene el mismo proceso que el juicio político, con un grupo que acusa, otro grupo que juzga, y solo resuelve en lo atinente a el ejercicio del cargo y no a lo que cometió personalmente. Si hay un crimen ordinario, después la justicia ordinaria se ocupa de juzgar ese crimen. Ahora bien, entonces hay dos procesos distintos que pueden afectar esa vitalicidad de la que venimos hablando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a plantear cuando ustedes lean el fin de semana ese artículo? Que en realidad la variable que atraviesa el comportamiento o el factor actitudinal, tanto de los jueces de corte como de los jueces inferiores, es la variable de permanencia en el cargo. Es decir, cuán amenazas sienten sobre la posibilidad de permanecer en ese cargo. Esto se puede observar más claramente cuando nosotros estamos trabajando cuestiones que son políticamente relevantes. Es decir, cuando se trae a colación un caso que pudiese afectar, pongo de ejemplo, a la vicepresidenta o a la expresidenta, da lo mismo, ¿sí? Para que se entienda. Entonces pueden sentirse presionados o amenazados por otro tipo de actores no formales, porque la Constitución plantea bien, ok, hay una división funcional de poderes donde los que integran el Poder Ejecutivo y los que integran el Legislativo no van a afectar no van a afectar la función del que integra el Poder Judicial. Ok, está bien. Ahora, yo pregunto, ¿y qué pasa con la presión de los medios de comunicación, la presión de las marchas, de la gente cuando sale a protestar, la presión de los grupos económicos, de las empresas en las causas ambientales, la presión de algunos políticos, de los sindicatos? Todo eso existe. No es que no existe, todo eso está. Y eso puede inclusive llegar a tener mucha más fuerza y mucho más poder que incluso el poder que tienen los actores formales. Entonces, los jueces pueden ver una amenaza a la permanencia en el cargo. Y lo que planteamos es que nosotros tenemos que que explicar como factor a la permanencia del cargo como variable que va a afectar la conducta de los jueces. No, si yo resuelvo en contra de la policía bonaerense, les pongo un ejemplo, y verdadero. Si yo resuelvo en contra, y me van a matar a mi familia. Eso es una presión también, que hasta la podemos entender como respetable. No estamos diciendo ni está bien ni está mal, solo estamos diciendo que existen, ¿sí?, relaciones de dominación, podríamos decir, transversales a estas variables formales que van a afectar la conducta. Y si un juez decide no atacar, quiero hablar de desarmadero y decir desarmar un desarmadero, quiero decir otra cosa. Voy a buscar otro ejemplo. Si un juez decide
no allanar, ahí está, no me salía la palabra, no allanar un desarmadero, porque está amenazado de muerte, porque tiene, o no, ya está, no allanar un lugar que fue denunciado como de trata de blancas, trata de personas o tráfico de drogas, porque es un cartel colombiano que tiene más poder que él y que le va a venir a matar a toda la familia. Y es probable que ese juez no haga nada en ese caso. Vamos a ser realistas. Por no poner un ejemplo de relaciones políticas o de intereses políticos con un grupo, ¿no? Que también lo podemos plantear, no hay ningún problema. Pero son variables que existen, que están, y que van a afectar la independencia, que van a hacer que el juez falle para un lado o para el otro, por supervivencia o por lo que fuere, o por interés, o porque cobró una coima, porque su sueldo es bajo. Hay, aunque no lo crean, hay jueces. Y entonces la parte le ofrece algo mucho más fuerte o más jugoso si resuelve para un lado, por ejemplo, una empresa que quiere seguir contaminando, no sé, una reserva de agua. Les pongo un ejemplo. No, bueno, no me afectes esto porque es un negocio grande para mí y te doy tanto. Son presiones que está mal ceder, no les digo que no, pero que tenemos que reconocer que existen y que tenemos que reconocer que son variables que atraviesan a la conducta del Poder Judicial y que hacen que el juez pueda fallar hacia un lado o hacia el otro. No quita que haya jueces absolutamente legalistas o correctos que traten de hacerlo mejor porque creen en eso y se arriesguen a todo, no quita. Pero hay que ver si son los menos o son los más. Lo que planteamos es que tenemos que ir un pasito más de lo que plantea la Constitución y explicarlo a través de estas variables que les comenté. ¿Sí? ¿Cómo van? Y fue velocísimo, pero ¿sí? ¿Alguna duda? Súper veloz. Bueno, acá se va a cortar en un momento, así que vamos a volver a entrar, ¿sí? Creo que es al mismo link, si no me equivoco. Y vamos a empezar compartiendo una noticia, que quizás se las comparte ahora se las comparto ahora por WhatsApp, y mientras la voy viendo, ¿sí? La van leyendo mientras mando el nuevo link, ¿sí? Y ahora retomamos por... Ahí está. Bueno, al cerrar la otra sesión decíamos que la variable permanencia en el cargo va a ser una variable que atraviese la conducta de los jueces inferiores y la conducta de los jueces de corte, y va a ser una variable de comportamiento que no está contemplada ni en la Constitución ni en las reglamentaciones. Ahora, no obstante, son relaciones no institucionales que existen, que están, y que el hecho de que no las consideremos puede afectar nuestro cabal entendimiento de lo que es un fallo, porque un fallo nosotros no lo vamos a entender como una mera interpretación de la norma ante un caso, ¿sí?, sometido a cuestión. Ustedes con TEA vieron que existe el caso y legitimación activa y pasiva, es decir, la capacidad de reclamar algo y la capacidad de ser reclamado, ¿no? Y que el juez va a tomar, en teoría lo que va a hacer es, frente a una posición A y una posición B, ambas posiciones fundadas en derecho, ¿sí? Ambas posiciones fundadas en derecho, va a tomar una determinación según cómo interprete la norma, ¿sí?, del hecho. Por un lado, interpretación de la norma, y por el otro lado, valoración y producción y valoración en ese orden, producción y valoración de la prueba, porque la prueba es la que nos va a decir que los hechos invocados son o no son verdaderos. ¿Bien? Entonces nosotros decimos, ok, esto sí existe y es así, existe la prueba, existe la parte actora, existe la legitimación activa y pasiva del caso, todo, existe eso. Pero además existen relaciones no formales, constituidas por actores no formales, que eventualmente pueden inclusive no ser las partes mismas, que van a intervenir con sus presiones, determinadas presiones, y van a de alguna manera formar, limitar o
determinar la conducta del juez, ¿sí? Sin perjuicio de aquello que diga la norma. Es decir, nosotros podemos acomodar la norma, en cierta manera, a lo que consideramos más oportuno. No, no lo vamos a negar, eso se puede hacer, porque ambas partes invocan la norma al momento de hacer sus planteos, como actor o como demandado. Ahora bien, el juez va a elegir una, pero las veces que lo elige por el mero ejercicio del derecho son las menos. Esto en tanto y en cuanto estemos hablando de causas que no impliquen, ¿sí?, que alguna consecuencia para ese juez en cuestión. Antes de cerrar la otra sesión hablábamos de los casos en que los jueces están amenazados, por ejemplo, por la policía, amenazados o sobornados por grupos económicos, o presionados por diferentes fuerzas, oposiciones o relaciones de dominación que los exceden a ellos, porque hay una realidad. El hecho de que el juez dicte una sentencia no quiere decir que ejerza poder efectivamente. Nosotros entendemos el ejercicio de la jurisdicción o de la administración de justicia como un ejercicio de última palabra o de decisión en un caso en cuestión, pero lo que tenemos que observar es la capacidad de ejecución de esa decisión para entender el verdadero poder o no de ese juez. Entonces, pueden existir situaciones donde ese juez se encuentra limitado, presionado o compelido y toma decisiones en función de esas presiones y no en función de la interpretación pura de la norma, ¿sí? Esto es lo que vamos a llamar la variable de permanencia en el cargo. Después puede haber de todo. Lo importante es que cuando nosotros leamos los fallos, cuando nosotros los leemos como, bueno, por aplicación del artículo tanto se dispone la vuelta a clases. No, nosotros no tenemos que ver la letra, solamente la letra del fallo. Tenemos que ver que estamos hablando de un fallo que se dictó un domingo, después de 48 horas de interpuesta una acción, ¿sí?, en un fuero de primera instancia de Cava, cuando en 25 años no vi que un juez trabajara un domingo, que no fuera de fuero penal. Entonces, observemos todos los detalles, ¿sí?, que tienen que ver con el fallo, todas las relaciones. También otra variable que vamos a observar son las relaciones interpersonales que hay entre los jueces que dictan ese fallo, ¿sí?, y las partes. Como les decía hace un rato, el hecho de que Rosenkrantz haya trabajado en el estudio que patrocina Pharmacity y hace que no sea un juez parcial para emitir un fallo en la causa. ¿Se entiende? Y esa es una variable que no va a aparecer en la lectura de la causa o del fallo. Son variables conductuales que se forman cuando nosotros vemos situaciones del propio juez, las condiciones en las que ese juez dicta el fallo, las presiones que recibe ese juez y demás. Y lo que va a tratar de hacer ese juez como miembro del Poder Judicial es tratar de permanecer en el cargo. Así como dijimos que tienen un carácter vitalicio por el buen desempeño, pero el mal desempeño es causal de destitución, tanto a través de juicio político como de jueces inferiores y el jurado de enjuiciamiento, ok, vamos a ver cómo no caemos en esa categoría subjetiva que puede ser flexibilizada en cuanto alguien esté interesado en correr del medio a un juez, ¿sí? Y son todas relaciones entre actores formales y no formales que no se encuentran regladas, ¿sí? Surgen del estudio conductual de esos jueces. Ahora, bien, les compartí una noticia mientras revivíamos la sesión, ¿sí?, que se las voy a compartir ahora. Voy rapidísimo, discúlpenme, pero después, si no al final me preguntan si queda alguna duda. En la noticia que les compartí, no sé, ¿alguno llegó a leer algo? No, calculo que no, porque les di re pocos minutitos, ¿no? Decía, un juez inscribió a un chico como hijo de dos padres para que no tengan que elegir entre ellos. Ahora voy a explicar por qué elijo esto y por qué
¿por qué estamos viendo esto? Que no tiene que ver, en realidad, con el grueso de la materia, ¿no? Acá vamos a ver cómo se pone en tensión la generación de la norma, porque nosotros, acuérdense que estábamos hablando en las últimas clases sobre cómo se producen las normas, cómo se producen en el órgano legislativo, cómo se producen en el órgano ejecutivo, y ahora vamos a agregar una vuelta de tuerca más y a contestarnos a la siguiente pregunta. Los jueces, ¿producen normas? ¿Ustedes qué me contestarían si yo les pregunto así? ¿Qué me dirían? Prendan el micrófono y digan, sí, no, usted está loca, lo que quiera. Yo diría que no, pero bueno, Bien, por lo que vimos en realidad también. es válido, es válido. Pero Quizás, bueno, perdón, no, está bien. que por lo menos desde mi punto de vista, yo entré recién, no sé qué dijeron antes, pero de mi punto de vista, no sé si las diseñan, pero con los reglamentos, la jurisprudencia, los fallos que pueden llegar a tener, pueden afectar la vida de nosotros igual que una ley o una reglamentación nueva. Ahí entra una palabra clave que estaba en la pirámide que vimos en la clase de supremacía constitucional y que pasó silbando bajito en ese momento. Porque nosotros en esa clase dijimos, acuérdense de dar vuelta a la pirámide, de que en realidad las normas más importantes que nos afectan día a día son las que están en la base de la pirámide y no la Constitución, porque no es la Constitución la que nos atenemos para cruzar de calle cuando vemos el semáforo, ni para cuando tenemos que entrar a un banco y nos piden el pase sanitario, y dimos un montón de ejemplos, ¿no es cierto?, de cómo lo que estaba en esa base nos afectaba diariamente. Ahora, con el órgano judicial ocurre una situación muy peculiar. El órgano judicial es el que tiene relación directa con la ciudadanía, porque es a donde la ciudadanía va a recurrir. La ciudadanía, cuando le pase algo, difícilmente vaya al Poder Legislativo a reclamar algo. Eventualmente, si presenta un proyecto de ley, alguna organización de la que uno forma parte, pero no es lo común, no es lo usual que la ciudadanía reclame directamente algo al Poder Legislativo y mucho menos al Ejecutivo. Pero sí, la ciudadanía, cuando se encuentra afectada por una norma, lo que va a hacer es ir a la instancia jurisdiccional que le corresponde, por domicilio y por fuero, y va a pedir que se resuelva aquello que lo está afectando y plantear si esa norma, y acá abrimos la puertita de control de constitucionalidad, y plantear si esa norma afecta o no afecta, y le causa un agravio, y si es válida o no es válida, que esa va a ser la pregunta de si es inconstitucional o constitucional. Tanto que vimos la supremacía, acá le encontramos la función. Ahora bien, vamos a ver esta noticia. Dice, un juez inscribió a un chico como hijo de dos padres para que no tenga que elegir entre ellos. Como ustedes saben, ya hace unos años el apellido paterno dejó de correr como regla y los chicos cuando nacen tienen dos vínculos filiales cuyo orden es indistinto, ¿no? Entonces, y en caso de que los padres no se pongan de acuerdo, los apellidos van a sorteo en el registro civil, pero no hay más imposición de apellido paterno. La filiación se la entiende en primera instancia como formada por dos vínculos. No obstante, el nuevo Código Civil no habla de un vínculo femenino y masculino. Simplemente dice que hay dos vínculos. A priori, una de las circunstancias puede ser madre y padre, ¿no? Pero también se entiende como familia la presencia de dos padres sin madre, dos madres sin padre, o un solo vínculo filial, una madre o un padre, que son las monoparentales, incluidas ya las cuestiones, los casos de subrogación de vientres, por ejemplo, conocen a Marley y a Mirko, pone Flavio Mendoza. Son relaciones parentales válidas, legales, legítimas, pero que no están constituidas ya por los tradicionales vínculos paterno-materno, ¿sí? Ahora, acá vemos, esta nota nos dice, un niño de 8 años que vive en Río Gallegos será inscrito como hijo de 2 hombres y una mujer. Llevará primero el apellido del papá que lo cría,
la actual pareja de su mamá, y se agregará después el del padre biológico, que inició el trámite para reconocerlo 8 años después. Bueno, pónganle que no sabía. Esas cuestiones, digamos, la mujer corre con alguna ventaja, como para determinar ciertas cuestiones. Que inició el trámite para reconocerlo el año pasado. La resolución del juez de familia de Río Gallegos declara la inconstitucionalidad del artículo 558 y explica la decisión en una carta. Ahora los fallos son fallos en muchas jurisdicciones, fallos humanizados, donde se habla en un lenguaje distinto. ¿Se acuerdan que cuando vimos Poder Constituyente hablábamos de las lenguas de las instituciones? Bueno, en lo que es el órgano judicial, la lengua ya está, en realidad la lingüística ya está cambiando. Y en nuestro país los fallos se están haciendo con forma de cartas y en un idioma, en un lenguaje que los chicos entiendan. Porque si hay algo que caracteriza al Poder Judicial es tener uno de los lenguajes más difíciles para entender. Dice el circunscripto, la Q, el esto, el otro. Uno dice, mamita, ¿qué es lo que quiso decir? Y por ahí es un fallo que le compete a uno, que le afecta a uno, y no hay forma de entenderlo. Es el órgano que trabaja más cercanamente con nosotros y que más difícil es de entender. Porque una ley la podemos llegar a entender, un decreto también, pero un fallo no es una cosa sencilla. Entonces, ya hace unos años se empezó con esta movida de que los fallos hablen el lenguaje de la ciudadanía común. Y cuando se trata de chicos, que los fallos hablen en el lenguaje de ellos, incluso con cuentos, canciones, cartas, en este caso con cartas. Y de hecho en la provincia de Buenos Aires, desde diciembre del año pasado, se prohibió completamente el uso, bueno, esto es anecdótico, ¿no? De excelentísimo, su señoría, y todas aquellas reminiscencias a las formas monárquicas, ¿sí? Ya está completamente prohibido. Así que estamos presenciando un cambio lingüístico muy grande que va a hacer que haya una cercanía, después vamos a hablar del acceso, que es algo distinto, una cercanía, empezando por el idioma que habla esta institución. Entonces dice, ¿te habías sentido incómodo ante la opción de tener que decidir entre C y P? Le habla al chico la jueza. Recuerdo que cuando surgió la posibilidad de que los dos sean tus papás, te sorprendiste de que se pueda y dijiste, sí, me gustaría. Bastante fuerte, le dice el magistrado, y agrega perdón por los ruidos, y agrega una poesía de Liliana Ancalao, bueno, y menciona la poesía. Y después dice el magistrado, hace esta consideración, nos quedaste grande. Después menciona, dentro del caso, que los dos papás se encontraron afuera del juzgado más adelante, y dicen, la verdad que T la tiene más clara que nosotros dos juntos, porque nosotros dos juntos vinimos a pelearnos, y el nene solo encontró una solución salomónica que la jueza adoptó. No, yo quiero el apellido de los dos. Uno, que fue el que me crió toda la vida, y el otro, que es mi padre biológico. Y ahora también me está criando. ¿Por qué tengo que elegir uno?, dijo él. Y en realidad la jueza fue y explicó que el problema estaba en la norma, porque la norma que decía, el artículo 558 del Código Civil, establece que nadie puede tener más de 2 vínculos. Claro, cuando se redacta esta norma, lo hace con la mejor onda del mundo, la legislatura, pensando en que un vínculo no sea menospreciado un vínculo solo. Es decir, fortaleciendo la monoparentalidad, que ahora adopta una forma mucho más reglada que antes, tanto como para adoptar como para tener hijos biológicos, o subrogados y demás. Entonces, claro, la norma dice, nadie puede tener más de 2 vínculos. Y esta jueza se pregunta, ¿y por qué? ¿Está bien esto o no está bien? Teniendo en cuenta el caso de este nene, porque cuando se lo plantea al nene, lo que se hace, ahora la justicia es en torno al menor. Inclusive el menor tiene un abogado independiente de los padres, que se llama abogado del niño, que lo defiende de ambos padres, o los padres que tengan. Porque se considera que los intereses no son los mismos. Eso implicaría que el chico es pertenencia de un padre. Y no, el menor tiene intereses independientes de los padres
porque es un sujeto autónomo. Volviendo. Entonces, la jueza dice, bueno, no, lo que plantea el niño está bien. Él entiende a los dos como padres y entiende a su mamá como mamá. Entonces, si uno es padre de crianza, otro es padre biológico y otra es madre biológica y de crianza, ¿por qué le voy a restringir legalmente la existencia formal, en lo formal de uno, en su identidad? Si a él lo identifican los tres como vínculos. Igual la madre en este caso no quería que él lleve el apellido de ella, ¿eh? Entonces acá la disputa estaba entre los apellidos, pero ya había un vínculo filial con la madre en la partida de nacimiento, en el parto, en todo, ¿no? Pero el problema estaba en que había que definir un segundo vínculo filial y no más que eso. Y el de crianza dijo, pero yo lo crié, todo bien. Y el otro dijo, bueno, no, pero es hijo mío. Y se fueron a pelear a tribunales. Y acá la jueza dice, bueno, no, pensémoslo un poco más. ¿Está bien la norma? Si esa norma está afectando al niño, porque a él lo hace sentir mal tener que elegir uno de los dos padres para que figure en su partida. Figuraba uno, que es el de crianza, y ahora quería figurar el biológico. Y si él quiere tener el apellido, ya se acostumbró a un apellido, pero también quiere unir el del nuevo padre con el que también se lleva bien, ¿por qué vamos a decir que no? Entonces esta jueza decide que este niño tenga 3 vínculos filiales, tenga 2 apellidos paternos, no materno, 2 paternos, y para ello, para poder concretar esto, lo que hace es, y acá nos metemos en lo de la próxima, declarar inconstitucional a la norma, ¿sí?, que afectaba a ese niño. ¿Por qué? Dentro del bloque constitucional, ustedes recuerden que tienen la Convención Americana de los Derechos del Niño. Y claramente esta era una norma que afectaba a los derechos, sus derechos de identidad, porque él ya tenía conformada una identidad y una familia. Y la norma le restringía la identidad que él ya percibía de su familia. Así que, ¿qué hizo la jueza? Decidió declarar inconstitucional. Acá vemos un poquito más. En esta causa todo comenzó con un pedido de un padre biológico en conflicto con la mujer que pedía anular el reconocimiento del otro padre. Y el juez entonces definió un plan de parentalidad para que se garanticen los deseos y bienestar del nene. No puedo desconocer la conflictividad existente entre los adultos, en particular entre C y B, con lo cual deberá establecerse con progresividad y precisión un plan. Dice el juez que tiene en cuenta que T tiene el anhelo de vincularse, conocer y comunicarse con su padre biológico, quien se ha mostrado ambivalente y poco claro al respecto. Bueno, no le tira mucho a favor al padre. Lo que tomó en cuenta el juez es que el niño está en cabal conocimiento de su origen biológico, otro derecho muy sagrado ahora, sobre todo en las adopciones, en cuanto tienen entendimiento, todos deben conocer el origen biológico. Está en cabal, pero los no adoptados también. Es decir, alguien que nace de una madre soltera también tiene ese derecho. Está en cabal conocimiento de su origen biológico. Suena mal madre soltera. De una madre sin que conozca al padre, vamos a decir, porque soltera da igual. Está en cabal conocimiento de su origen biológico, de la existencia de identidad del señor C y de que quiere comenzar a vincularse con él. Pero por otro lado, le es innegable el lazo afectivo construido con quien ha sido su padre todos estos años. Entonces considera que el sistema pluriparental ha zanjado el camino. Usted no tiene que elegir por una opción o la otra. Eso afecta a sus derechos. Ni los adultos en cuestión tienen que renunciar a su anhelo de vínculo, sobre todo con el niño. Entonces, el juez define los conceptos que toma para su decisión, por un lado, las nuevas configuraciones familiares, el pase de un modelo de familia patriarcal a un modelo de familia inserto en una sociedad que aspira a ser más igualitaria, pluralista y democrática. También recupera las nuevas formas de entender el derecho a la identidad personal con otras facetas. Bien, en el caso del niño se agrega una característica neurálgica, existe un fuerte lazo afectivo con quien lo crió,
teniendo una institución como la pluriparentalidad, ¿cómo vamos a romper un vínculo afectando al niño? Es una locura. Entonces, acá aparece el afecto como un concepto jurídico, cosa que tampoco antes existía, antes del 2016. Esto es del nuevo código, del nuevo Código Civil. La socioafectividad y demás como elementos jurídicos, que tienen su resguardo. Es decir, al convertirse en conceptos jurídicos, ya pasan a estar protegidos. Eso es lo importante, de entender a un sentimiento, en este caso, porque es un sentimiento, como un concepto jurídico. Es bastante novedoso, bastante revolucionario esto. Pero bueno, entonces le da una forma de protección. Eso le permite que un juez proteja ese afecto como una institución jurídica. Porque cree que ambas presencias son fundamentales en la vida del niño. En este punto debo remarcar que en este tipo de casos la trascendencia de reconocer la pluriparentalidad, dado que los dos vínculos son posibles. Hay un acuerdo en el que, bueno, yo voy a estar unos días, entonces se puede, tranquilamente. Por eso la carta que el juez le escribe, que es el fallo es esta carta, para explicarle a T la decisión, cuenta que cuando le pregunté a tu mamá P y C, los tres dijeron que estaban de acuerdo con esa opción. Es más, tu papá P dijo, T la tiene más clara que todos nosotros juntos, dijo, sobre el chico. Como diciendo, el caso lo resolvió el nene, más que nosotros todos boludos grandes acá. Y él le encontró la vuelta. Y tiene razón. Y el juez alienta en su carta al niño una apuesta al futuro. Quiero decirte que, bueno, y acá ya se refiere a él directamente. Bien. Ahí dejo de compartir, vuelvo con ustedes. ¿Y por qué vimos todo esto? Que le dedicamos un lindo rato, pero yo quería ver un ejemplo y me cuesta elegir uno porque hay muchos. Un ejemplo que no tenga que ver, quizás ese se va a meter más, Ezequiel, con cuestiones políticas, pero acá con un caso sencillo que no afecta a los intereses de nadie, es simplemente un niño y su familia, que plantea una situación parental, en esta situación tan sencilla, es que se nos presenta un juez que genera una norma. Porque ese juez dicta un fallo, ¿no? Y está bien, a priori ese fallo es para las partes. Ok, en ese punto estamos. Pero ese fallo, para esas partes, es ley. Es una norma. Esas partes son afectadas por esa nueva norma, que resuelve un conflicto que tenía este niño. ¿Sí? Entonces acá vamos a estar en presencia de un juez que genera norma. Y además, al declarar inconstitucional ese artículo, el artículo 558, está ejerciendo una potestad contra el legislativo, porque está diciendo, bueno, todo muy lindo, lo que el Código Civil dictó en el marco del Poder Legislativo y que fue promulgado con la total anuencia del Poder Ejecutivo de ese momento, ¿sí? Inclusive participó en la redacción y todo, divino, pero no va, y lo va a declarar inconstitucional, sin importar que haya nacido en el seno de la arena política tradicional, ¿sí? Entonces observen primero el poder que tiene este juez, ¿sí? De no atender una norma contemplada en el Código Civil, ¿sí? Y generar una norma nueva para estas partes. Pero no obstante va a ser jurisprudencia para todos aquellos jueces que entiendan el caso de la misma manera que lo entiende esta juez. Este mismo caso puede replicarse en muchísimas jurisdicciones y puede haber jueces que digan, no, bueno, por el artículo 558 rechazo lo que plantea Pepito, y bueno, y le doy el apellido biológico y punto. Y eso va a ser legal. ¿Sí? ¿Se entiende la tensión? Eso va a ser legal. Pero también puede haber jueces que adhieran a esta postura de declarar inconstitucional este artículo y promover la pluriparentalidad, ¿sí? Y plasmarla en las partidas. Entonces, estos jueces, sin integrar el poder legislativo, sin integrar
el poder ejecutivo, es decir, sin integrar los órganos legítimos popularmente, van a tener esta inmensa capacidad de generar normas, con las limitaciones que tiene, pero... Sí, Ariel, levantaste la mano. O lo hizo sin querer, no sé. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? Ah, sí, Ariel, habla. Hola, hola Beli, hola a todos. No quería interrumpir, pero capaz mi duda también ayuda al resto. Perdón, si se escuchan gritos de fondo. No pasa nada. A mí no me queda claro sobre qué norma se apoya el juez para definir o para validar el sistema pluriparentenal. Me quedó claro el concepto Perfecto. de amor, no sé, o era otra palabra. Eso sí lo entendí. Pero si no está apoyado sobre cualquier cosa, dije, ¿no? Amor no era. No importa, afecto. Bueno, pero se entendió. El palo. Lo que no me queda claro es sobre qué norma, o en el Código Civil, o sobre qué palabra jurídica se apoya para decir, para darle validez al otro sistema pluriparentenal. Te voy a contestar con otro ejemplo rápido. 10 minutos quedan. Bueno, te voy a contestar con otro ejemplo rápido. En realidad la respuesta es que nosotros lo que tenemos que atender es la Constitución, que garantiza los derechos fundamentales, y la Convención Americana de Derechos del Niño, que tienen jerarquía constitucional. Pero te voy a contestar con otro ejemplo rápido, eso. Cuando fue el caso del fallecimiento de los papás adoptivos, es así, breve, ¿no? Laboratorio Roemers, ubican, importante, una fortuna. Bueno, Christian Roemers decide con su esposa adoptar un niño. Y empiezan con todos los trámites, pero los trámites, antes de que se concluyan, el proceso de adopción antes del 2016 era un poco complejo, ahora es sencillísimo, y rápido todo, pero antes era un poco más complejo. Esto fue en el 2012. Antes de que se concluyan los trámites, fallece el papá. Y posteriormente fallece la esposa. Y ese niño todavía no tenía una sentencia de adopción, sino que tenía una simple guarda. Entonces, los padres de la esposa fallecida invocan su carácter de herederos legítimos, dado que el niño no había tenido sentencia de adopción. Unos macanudos, los abuelos totales. Entonces reclaman la herencia, ¿sí?, de esta mujer, que a su vez había recibido del marido, ¿no? Reclaman para sí, los padres de la señora muerta, la herencia, sacando de la legítima, que en primer lugar la herencia siempre corresponde a los hijos, y si no hay hijos corresponde a los padres, sacando a este niño, ¿sí?, como objeto de la herencia. Y fue un caso súper interesante, además, desde el concepto de acceso a la justicia, porque los padres de esta señora tenían todos los abogados de Entre Ríos, esto fue en Entre Ríos, más o menos eran amigos de todos los jueces de la provincia, y el pobre niño terminó con un defensor de pobres y ausentes, representándolo en ese momento. Digo, porque los defensores son personas que tienen 10 millones de casos en carpetas, y bueno, la cuestión es que primera instancia da la razón a los papás de la señora y los determinan herederos. Cámara de Apelaciones también. Tribunal Superior de Entre Ríos también dicen, y no, los herederos son los padres, porque la verdad que el niño estaba flojo de papeles, digamos, hablando mal y pronto. Y este defensor apela. La cuestión que la causa va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso extraordinario, un capo el defensor, la verdad. Llega a la Corte y la Corte dice, además era un momento del 2012 de una Corte completamente dialógica, que a través de sus fallos no solo habla con las partes, sino habla con los que intervinieron antes, los reta, son fallos súper interesantes. Y dice, no, yo determino que este niño es hijo,
por más que no tenga, por más que no se haya cumplido todo lo que dice el Código Civil en cuanto a procedimientos de adopción, yo, corte, me voy a parar en lo que dicen los tratados internacionales en relación a la protección de los derechos del niño y a entender que el niño, en base a pericias que se le realizan, entienden a la señora fallecida como mamá. Entonces, el hecho de que el niño la entienda como madre vale más que cualquier sentencia que no haya llegado a expedirse a tiempo, porque fallecieron antes, y lo determino total heredero de la fortuna de X e Y. ¿Sí? Pero la norma del código no acompañaba al niño. Lo que acompañaba al niño eran aquellas normas, y son esas situaciones donde quizás las normas no están mal, porque el procedimiento de adopción no estaba mal. Lo que pasa es que son situaciones de facto donde las normas terminan contraponiéndose entre sí. Entonces, para ese caso puntual, esa norma le causa un agravio al niño y va en contra de lo que dicen los tratados internacionales de protección del niño. A ver, el niño ya había perdido al padre, había perdido a la madre, y encima más o menos lo querían devolver al orfanato, un poco más. Entonces, no era la mejor solución, por más que atendiera a todos los presupuestos contemplados en el código. Entonces lo que hizo fue declarar inconstitucional, porque en ese caso, ¿sí?, esa norma le causaba un severo daño a ese niño. Y para eso, ese es un fallo divino y muy corto, empieza a enumerar todos los tratados internacionales, porque en realidad nosotros no nos tomamos el trabajo, que está lindo el trabajo ese, de leer uno por uno los tratados que están incluidos en el 7522, segundo párrafo. Pero si vos los empezás a leer, sobre todo en la Convención de los Derechos del Niño, vas a encontrar un montón de derechos que en la práctica terminan contrapuestos a los procedimientos locales de nuestro país. Es imposible armonizar toda la legislación, es un despelote, esa es la palabra técnica para esto. Uno no puede armonizar y tampoco puede contemplar todas las situaciones. El procedimiento, repito, el procedimiento contemplado para ese momento de adopción no estaba mal. Lo que pasa es que no se prevé todo en la norma. No se prevé que al niño, dentro del año de estar en esa familia, se le mueran los dos. Entonces, el juez que toma la causa y ve que esa norma le ocasiona un daño, genera otra norma. ¿Sí? A través de la declaración de inconstitucionalidad de esa norma y del dictado del fallo marcando otras pautas que las que contempla el código para esa situación, ¿sí?, está produciendo una norma acotada. Ese fallo fue solo para ese niño. Después no se volvió a presentar en la práctica otro caso donde murieran los dos padres, no pasó más. Pero bueno, para ese caso, e inclusive si surgiese un caso más, se podría aplicar esta jurisprudencia. ¿Se entiende? Entonces se genera una contraposición normativa entre las convenciones, que nosotros no los abrimos, pero protege estos institutos, como el que vimos, el del afecto y demás, y lo que pasa es que también se protege en términos de integridad. Y cómo interpreta la Corte integridad, ¿sí?, es de una manera mucho más amplia que lo que en ese caso lo entendió el juez de primera instancia, o la Corte de Entre Ríos. ¿Sí? Y en pos de la protección de la integridad es que si una norma se contrapone a ese interés, ¿sí?, la declara inconstitucional y en el fallo genera otra situación normativa. ¿Sí? ¿Se entendió ahí un poquito más, Ari? Sí, a mí me generó mucha pregunta yo lo interpreté así. A ver, sí. La definición que se puede llegar a dar del pasaje del sistema patriarcal a un sistema pluriparental, apoyado en un artículo de una convención de los derechos del niño. Habría que ver cómo se infiere de uno a otro concepto. Pero eso, está ahí me apoyado en una base fuerte.
no es un artículo perdido. De hecho, No, está bien. Me tengo que ir a buscar el artículo. A eso apuntaba, no tengo idea en la cabeza. no, pero no, ¿Dónde está el no pasa artículo? por ahí. A ver, el sistema parental tradicional patriarcal, obviamente, es algo espantoso, inhumano, que ya tenía que haber dejado de existir hace 50 años, más o menos. Los que toman las decisiones del cambio son los jueces con estos fallos. Los cambios, antes que entren al Poder Legislativo, del matrimonio igualitario, antes de que entre el Poder Legislativo, hubo un montón de jueces que dijeron, no, esto así no va. 2 hombres se pueden casar, 2 mujeres se pueden casar. Primero lo dicen los jueces, la ILE, primero fallaron los jueces. Después entró al Poder Legislativo. Y es más, los jueces en sus fallos explicaron los motivos por los cuales debiese existir algo que contemple esas situaciones. Los jueces fueron los primeros en marcar las pautas de esas normas. Primero, y después se retoma. Y el sistema patriarcal, que era algo inhumano, horroroso, espantoso, ya tendría que haber terminado hace tiempo. Y la posta la toman primero los jueces. Ya deja de existir en el 2016. Este fallo lo que plantea es la pluriparentalidad. Te está por cortar, Belén. Ahí vuelvo. En 6 segundos. Dale, de paso busco algo. Los jueces. This meeting is being recorded. ¿No? Lo estoy diciendo en voz alta, estoy pensando al aire, pero... Y ahora, todo este esquema que vimos con un caso lindo, entre comillas, digamos... polémico, digamos. ¿Por qué polémico? Pará. No me quiero meter, listo. No, ahora decilo. Me enojé. ¿Por qué polémico? Cancelé. No, porque nos vamos a ir por las ramas. No, Andámonos a derecho. Dale, déjame disfrutar un poco el tema. No. Una lucha de muchos años esto. De muchos años. ¿Por qué polémico? La conformación de la familia tiene que ser una construcción. Yo soy más conservador en ese estilo. Ahora se está aceptando que 2 padres... Está bien. Bueno, vos me das el pie, ¿no? Nos vamos a ir por las ramas, vos me diste el pie, así que después, Mariana, Lautaro y Matías, ustedes son testigos de que me dio el pie Belén. Si no le seguimos el En la medida en que vos aceptás que hay 2 padres, bueno, vas a aceptar que hay 3, que hay 4, de alguna manera se pierden ciertos límites. Yo lo veo así. Pero el niño no te va a venir. El niño no es independiente. Vos nombraste una frase, los niños son autónomos. No son ni autónomos ni independientes, dependen en la medida que hubo un otro que los trajo al mundo. No. Sus intereses son completamente autónomos del de los padres. En la medida en que ambos padres, y esto te lo digo de haber visto, pero van por la senda incorrecta, porque van los 2 por la senda incorrecta, uno como juez tiene que tomar una posición que defienda al niño, no a los padres. No va a haber uno de los 2 padres que represente fielmente lo que le conviene al niño. Eso es el ideario de que la mamá o el papá, no. Me callo. Sí, es re polémico, porque nos vamos por las ramas. Sí, está bien, nos vamos por las ramas. Pero en la práctica, la verdad que ninguno de los 2 tiene interés en el niño. Entonces, bueno, se trató de crear un sistema que contemple sus intereses. No, el de la plata que quiere uno, la posta, la realidad es esa, de lo que pasa. A pocos les importa, digamos. No, bueno, igual vos estás hablando del segundo caso. Lo que dije recién lo pensaba en el primer caso. No, yo lo hablaba pensando en lo que veo todos los días. Pero... Bueno, sí, está bien. No, pero fue en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, vos imaginate hasta qué punto llegamos de esas situaciones, que fue necesario crear esta figura de abogado del niño. Imagínate. Que no existe en las demás jurisdicciones. En 2 o 3, me parece, creo que Córdoba. Bueno, pero ¿cómo tenemos que seguir creando cosas? Y ahí te banco en que, ¿cuál es el límite de crear soluciones armadas, digamos? No sé cuál es el límite. No sé si hay límite tampoco. Y ahí entra
¿cuál es el poder del juez? Y ahí retomamos, porque ya nos estábamos yendo. Nos estábamos yendo por colectora. Llegaste, giro. Volvemos, retomamos. Giro maravilloso. Y ahí entra, ¿cuál es el alcance que tiene que tener la decisión del juez? Esa es la pregunta. Como dice Ariela, anótense, me gusta. ¿Cuál es el alcance que tiene que tener la decisión de un juez? Es lo que nos vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque recordemos que la legitimidad del juez no es popular, sino que es una designación política. Entonces, ¿hasta qué punto? Con mis ejemplos fue todo lindo, un niño que terminó feliz. Pero ¿hasta qué punto en otras situaciones, por ejemplo, vuelta a la presencialidad, por ejemplo, el decreto de la emergencia sanitaria, por ejemplo, en las tarifas de servicios, ¿hasta qué punto es el juez el que tiene el poder para decidir, ¿sí?, sobre una situación que afecta y a quiénes afecta? Porque si nosotros planteamos un caso donde A y B tienen intereses contrapuestos, ok, se joden A y B a lo sumo, perdón para que se entienda. Pero ahora, cuando en un caso se presenta un colectivo, se me viene actrices argentinas, no, un colectivo de una comunidad, por ejemplo, como fue el fallo La Matanza, como puede ser el fallo Cepis, o el fallo, en fin, el fallo que fuera, que representa a un conjunto amplio, ¿sí?, inclusive de gente que no sabe que está dentro de ese conjunto, digamos, y solicita algo, y hay una decisión, ¿sí?, que lo afecta. ¿Cómo medimos entonces el poder que tiene ese juez? Ley de medios, ¿sí? Una simple sentencia de un juez podía determinar que la ley estuviera o no estuviera vigente. ¿Está bien eso? Y no está bien que un juez decida la vigencia total de una norma. Está bien que un juez decida el alcance para las partes cuando las partes son identificables, las partes demuestran su consentimiento a ser parte, pero ojo, y esto, con esto estoy entrando a casos que vamos a ver la próxima, cuando veamos control de constitucionalidad, ojo con el alcance de las facultades de un juez a través de su fallo, cuando ese fallo tenga efectos derogatorios de una norma. ¿Sí? ¿Tiré demasiados conceptos o se entiende? Cuando un juez declara la inconstitucionalidad de una norma y esa inconstitucionalidad impide su ejercicio de su vigencia y el alcance excede los límites naturales que tiene que tener anoten esas frases, que tiene que tener una decisión judicial. Pero el problema es dónde marcamos, como decía Ariel, dónde marcamos el límite de lo que un juez puede o no puede hacer. Máxime, habiendo visto que las variables conductuales de un juez no pasan por donde dice la Constitución que pasan. Es decir, se le agrega un agravante a la situación. Además de que el juez tiene mucho poder, el juez tiene una concepción de pertenencia a la familia judicial y quiere seguir perteneciendo a esa familia judicial y quiere permanecer en ese cargo y quiere conservar sus privilegios. Y las decisiones las toma en cierto punto medido por esos objetivos personales. Algunos, otros no. Otros tienen una vocación política mucho más definida, porque, retrotrayéndonos un poco, el discurso de Lorenzetti, en la última declaración que hizo, cuando 5 días después de las marchas, ¿sí? ¿Se acuerdan que fue hace 2 semanas? Hubo una protesta fuerte en las puertas de la Corte. Bueno, la semana siguiente Lorenzetti lanzó una declaración de que ellos son, la Corte Suprema es la garantía del republicanismo, de las instituciones, de lo inmutable, digamos que la Corte permanece inmutable a todas las presiones. Y no es así en la realidad. Y eso lo vamos a leer
cuando hagamos una lectura sociológica de los fallos, no solamente la letra jurídica de los fallos, ¿sí? Sino que analicemos todas las conductas que intervienen en ese fallo. Inclusive el hecho de no fallar también es una conducta que marca un favoritismo para uno u otro lado. Chicos, ¿saben la discrecionalidad que tiene la Corte? La discrecionalidad que tiene la Corte para los recursos extraordinarios que le entran es absolutamente total. Hay un artículo 338 del Código, me parece que es, ya me voy a acordar, que dice que la Corte puede definir en el tiempo que quiera qué causa revisa y qué causa no. Listo. Se te murió la parte, más o menos. Ariel pone, sí, pensar en el contexto, las presiones, influencia de los actores. El fallo, por ejemplo, vuelvo al fallo de presencialidad de las clases. El primer fallo de vuelta a presencialidad que estuvimos todos, no, yo no, pero bueno, el domingo viendo la tele a ver qué definía un juez de Cava, para ver si los chicos de Cava el lunes iban a trabajar o no iban a trabajar, ay Dios, al colegio, no iban al colegio. ¿Se acuerdan que no, perdón. Bueno, ahí Ezequiel a veces cuenta una anécdota, que en el grupo de papis de WhatsApp saltó que él entendía de leyes y lo nombraron como, claro, con la coparticipación. Y entonces estaban toda la ciudadanía estaba al pendiente de un fallo. Al final ese fallo sale un domingo a la noche, y después la siguiente pregunta que se hizo la ciudadanía es qué iba a decidir la Corte finalmente. Teníamos al ciudadano común, de a pie, como dice Ezequiel, explicando a su vecino los alcances de los fallos, que a mí me parece fascinante y me encanta que esté la vida jurídica en lo cotidiano. Pero, porque, ¿qué pasaba? Ese fallo iba a definir si todos los nenes de Cava iban o no iban al colegio al día siguiente. Aún aquellos nenes cuyos padres no habían planteado nada. Ahí está, a eso voy, con el ejemplo del alcance. ¿Por qué tiene que ser alcanzado por un fallo? ¿Sí? Alguien que no pidió ser parte. Después nos podemos meter en ver quién se presentó en el amparo y en representación de quién. Después podemos hablar de eso, que es otra discusión. Pero la realidad es que estaba dependiendo de un fallo y no de la decisión o de Larreta, de Fernández. Larreta que decía, bueno, esperemos a ver qué dice la justicia. Fernández ya había dictado el decreto de suspensión de presencialidad, ¿sí? Y estaban todos pendientes de un fallo para saber si el chico iba o no iba al colegio, aun cuando no había sido parte. Y después estaban pendientes del fallo de corte para ver si se continuaba o no continuaba la presencialidad. Y después, finalmente, la Corte falló mucho después de lo que resultara irrelevante para el tema en cuestión, pero el alcance ahí era enorme, era mucho más de lo que, de la simple parte, como la entendemos cuando leemos a Tea en el primer capítulo. Tea dice, bueno, hay un caso y hay partes, ok, listo, pero ¿cómo definimos esa parte? Porque cómo definimos esa legitimación activa es la que va a determinar que el fallo afecte a cierta cantidad de personas, hayan consensuado o no hayan consensuado participar de eso. Bueno, esos amparos al final eran de un colectivo de docentes que representaban, en teoría, los intereses de todos los docentes y demás. Y finalmente salió el fallo un domingo a la noche, que ahora ya pasó, el tiempo pasó y eso terminó, ¿no? Pero que parecía que tenían un mismo grupo de WhatsApp, Larreta y esos 3 jueces, porque era de una coordinación impensada, que inclusive no daban los plazos para que se dieran los pasos pertinentes para que saliera el fallo. Pero bueno, por eso digo, no solo leamos lo que dice el fallo, porque entre los juristas
entre comillas, SAPSA y todos salieron, bueno, vamos a hacer una lectura del fallo. No, no leamos nada más del fallo. Leamos qué pasó detrás del fallo para que saliera ese fallo. Analicemos eso. Después, si tenemos, podemos hacer hipótesis y podemos ver si las podemos probar o no las podemos probar. Pero reconozcamos que hay algo más detrás de los fallos. No solamente la letra jurídica, el texto se aplica a la norma tanto, ¿sí? Hay presiones, hay relaciones de poder, o inclusive de dominación, hay actores que no aparecen pero que son determinantes, el sindicato docente, qué sé yo. ¿Qué presiones ejerce? ¿Quién ejerció más presión? ¿El ejecutivo de Cava o el sindicato que no quería la vuelta? Y bueno, no, la ganó el ejecutivo de Cava, pero no era parte ahí, ¿se entiende? Bueno, todas estas son pequeñas variables que van apareciendo en los casos y nos van a interesar cuando entremos a la siguiente parte, que es la de control de constitucionalidad. Pero antes de entrar a esa, tenemos que hacer un paseíto más. ¿Cómo estamos de tiempo, Ari? ¿Vos podés verla ahora? 7 menos cuarto. No, pero que queda del Zoom. No. No. Bones, creo que lo puedes mirar. El hoster. El hoster. ¿Cómo se dice? El Estoy hospedero. estoy pifiando en letras de forma grosera hoy. Creo que ya tiré 3 que nada que ver. No, no lo encuentro. No, porque no sé qué es hoster. Después asocié. Debe ser operador, dije. Pero no sabía qué era. Bueno, y de hecho no sé cerrar el... Ah, ahí está, listo. Bueno, hasta acá estamos tratando de entender cómo funciona el dispositivo judicial, que no vamos a decir que es poder judicial. Poder judicial va a decir que es la Constitución, en una falsa división de poderes, o una división de poderes que cayó de su duda totalmente, porque ya vimos que intervienen otras relaciones que no hacen que los poderes actúen divididamente. Y por otro lado, tampoco lo vamos a llamar poder, porque el poder no radica en estas instituciones. El poder es relacional, según Foucault, y está en esas relaciones que se dan, que incluyen también actores no institucionales, como grupos económicos, sindicatos y demás. ¿Sí? Ejemplo, la ILE. La ILE no salió porque los diputados y los senadores... La ILE salió porque había un grupo de actores, ¿sí?, que hicieron el cabildeo necesario para que esa norma salga. Más los jueces que dictaron los fallos que fueron antecedentes, más un montón de cuestiones, pero no lo podemos circunscribir a diputados senadores. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a reconocer que operan relaciones, ¿sí?, entre diferentes actores institucionales o no institucionales. Y con la justicia pasa lo mismo. No es solamente el juez que aplica normas o que interpreta normas. La justicia es mucho más. Hay actores que no están identificados en los expedientes. En el fallo Marbury se veía muy bien. Que no creo que llegamos a verlo, pero en realidad lo que se estaba debatiendo era el poder de la Corte y no la mera norma o puesta en posesión de cargo de 4 jueces. Hay mucho más en juego en algunos fallos o en algunos casos. Y cuando vemos esos casos donde hay más en juego políticamente, es donde tenemos que hilar fino y ver todas estas relaciones, ¿sí? Y tratar de entender el fallo desde este punto de vista conductual y no desde el punto de vista jurídico formal. ¿Sí? Y ver todos. Y esto se entiende también mejor, quizás es más difícil en el órgano judicial, porque bueno, el órgano judicial tiene como una cultura propia, es un poco especial, porque en teoría no intervienen partidos políticos, pero en la realidad está compuesto por seres totalmente ideologizados, por más que no tengan partido político, y que lo pueden tener igual, pero tenemos que reconocer que son seres ideológicos para entender las decisiones que toman. Y cuando un juez les diga, yo no tengo ninguna ideología política, o ese juez no tiene idea de su vida, o está mintiendo, una de dos, porque todos
todos tenemos ideología política, y el ser juez a vos no te libera de tener una ideología política, porque es inherente al ser humano. Entonces, ese juez tiene ideología política, y es más peligroso no reconocerlo que reconocerlo. Porque cuando lo reconoces, vos sabés a qué te atenés, pero cuando no lo reconoces, quizás se está ejerciendo sin que vos lo veas. ¿Se entiende? Y con esto me remito a muchas declaraciones de esta y muchas cortes, que es Profe, repetir en este repetir constantemente de no respondemos a ninguna ideología política, lo que nos tenemos que preguntar es a quién están respondiendo. O qué postura tienen ideológicamente, porque la tienen. Sí, Matías. que acá depende mucho también si el juez se puede abstraer, digamos, de su pensamiento y ser lo más imparcial posible, más allá que tenga un paradigma y una ideología, y aplicar la ley a secas, que no pasa. Te contesto con un ejemplo. Zaffaroni, a veces cuando dictaba sus fallos, aclaraba aparte que no estaba de acuerdo con su voto. Porque él decía, él y a otros, pongo este ejemplo, no soy fan de eso, pero porque era el más explícito. Él decía, yo tengo que fallar conforme a la ley. Y a veces esa ley a mí no me gusta. Yo no estoy de acuerdo. Porque Zaffaroni era una persona que expresaba su ideología. No tenía problemas, expresa, no está muerto. Pero no obstante, cuando fallaba conforme a la norma. Y él aclaraba que lo que estaba haciendo no iba de acuerdo consigo mismo. Cuando podía, ¿sí? Acomodar, digamos, interpretar la norma con el sesgo propio, lo hacía, pero cuando no podía, no podía. Eso, ¿sabes cuándo pasa? Cuando se ve mucho, cuando los jueces dictan los sobreseimientos a los que matan conduciendo. Bueno, saltea a cualquiera, Ari me va a retar. Pero o cuando no se cumple la tipificación de abuso sexual con acceso carnal, por ejemplo. Ese es otro ejemplo. Son ejemplos donde hay veces que los jueces, digamos, quieren fallar de otra manera y no pueden. Por ejemplo, con los accidentes de tránsito, que la verdad que de estos últimos meses, después de la pandemia, que todos volvieron a manejar sin idea, digamos, hubo muchos, ¿no? Muchos casos de alcoholizados y demás. Y la norma no prevé que tenga pena, una pena con cárcel. Entonces el juez, sinceramente, por lo general, cuando o matan a un chiquito porque estaba manejando con X grados de alcohol, cuando da la fuga, uno se indigna, o inclusive uno desde el poder que tiene como juez, dice, me gustaría meterlo preso 20 años. Encima que atropellaste, escapaste. Pero la norma no prevé esa posibilidad. Y si la norma lo prevé, el juez no puede hacer nada en esos casos, por ejemplo. Entonces, el juez no va a dictar una norma con condena de prisión efectiva, aunque quiera dictar una norma con prisión efectiva. Entonces, ahí me molesta mucho cuando los medios dicen, el juez dejó libre a un asesino. No, flaco, no dejamos libre a un asesino. Bueno, primero no son asesinos, porque asesino es quien mata, comete homicidio por dinero, ¿no? Pero lamentablemente a veces cuando hay ciertas figuras de dolo eventual no tienen prisión efectiva porque se está reclamando en la legislatura que se legisle al respecto y no lo hacen. Y bueno, entonces el juez hace lo máximo que puede hacer. Pero sabemos, digamos, que son casos donde el juez no quiere fallar eso, ¿sí? O sobreseer a alguien que, la verdad, las pericias fueron dadas vueltas y bueno, el juez lo tiene que sobreseer y realmente siente que es culpable. Y bueno, lo tiene que sobreseer igual, porque la tipificación no le permite otra posibilidad. ¿Se entiende? Bueno, por eso, cuando vean la tele y vean noticias donde digan el juez dejó suelto a un violador, el juez no dejó suelto a un violador, el juez no tuvo los suficientes elementos para concretar la tipificación que corresponde al abuso sexual con exceso carnal. ¿Sí? No es... Bueno, me molestan mucho esas alteraciones
lingüísticas, pero... y ahí interviene el Poder Legislativo, porque es el que nos tiene que dar las herramientas. Si no nos la da, es complicado. Y esto se contrapone con... Esto es una... ¿Ven cómo es una tensión? Es apasionante esto, porque es una tensión que no se termina de definir. Hay veces que el juez logra poder y puede ejercer mucho poder con fallos que son prácticamente derogatorios. Y hay otras que quiere y no puede. Entonces, acá el estudio de la norma se combina con estos otros factores. Bueno, a ver cómo acomodamos la cosa, pero no son situaciones que las podemos explicar solamente por la letra de la norma. A eso voy, ¿sí? Tenemos que hacer más allá. De hecho, no creo que quieran hacerlo, pero si un día eligen un fallo, ¿no? Para el examen final, por ejemplo, eligen un fallo, y se fijan qué es lo que dice la letra y qué fue lo que pasó detrás, es apasionante todo lo que uno descubre investigando. Es mucho más amplio. Bueno, volviendo, ya me fui de tema. Todas estas relaciones, digamos, se pueden identificar mejor, acá es difícil, ¿no? Pero se pueden identificar mejor en el Consejo de la Magistratura. Porque el Consejo de la Magistratura es el primer órgano pluripoder dentro del Poder Judicial. Y acá les metí en 3 palabras. ¿Por qué digo que es pluripoder? Porque, y esto fue revolucionario en el año 94 cuando se incluye el Consejo de la Magistratura, porque el órgano judicial es bastante endogámico. Son personas que pertenecen al mismo ambiente, de hecho los puntajes para acceder a ciertos cargos los da la mera permanencia en un cargo anterior. Espantoso, espantoso. Entonces quienes pueden acceder a las altas magistraturas son aquellos que toda la vida pertenecieron al órgano judicial, no gente que tenga alguna cercanía con otras, con la ciudadanía misma, digamos, ¿no? Entonces, al ser un órgano endogámico, siempre rechazó la intervención que pudiese venir del afuera, entre comillas, afuera. Y en el año 94 a la Corte se le aparece un paredón enorme y que le va a costar dar pelea, que es el Consejo de la Magistratura. Porque hasta el año 94 la administración del Poder Judicial estaba exclusivamente a cargo de la Corte Suprema. Entonces era la propia Corte quien administraba justicia, quien determinaba quién, los cargos menores, digamos, secretario, auxiliar letrado y demás, quien disponía los edificios, un montón de cuestiones más referentes a lo administrativo del Poder Judicial. Y cuando aparece el Consejo de la Magistratura, se le acabó la joda, hablando mal y pronto. El Consejo de la Magistratura es un órgano, primero lo vamos a identificar como un órgano pluripoder. ¿Y por qué es pluripoder? Porque está dentro del Poder Judicial, pero está integrado por miembros de todos los poderes, ¿sí? ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el artículo 114. Y acá anótense el artículo 114 como el artículo del Consejo de la Magistratura. El que le da el comienzo formal al tema. Ya creo que pasamos por todos los demás, ¿sí? Dice, el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Y en el segundo párrafo vamos a ir al kit de la cuestión. Hasta acá decimos para qué existe, para qué aparece en el año 94. Dice, el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular de los jueces de todas las instancias de los abogados de la matrícula federal. Serán integrados asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Y después vienen sus atribuciones, que tienen que ver con los concursos que permiten la elevación de las ternas dentro de las ternas dentro de las cuales el gobernador o el presidente va a poder designar a un juez, se tiene que circunscribir a esa terna, ¿sí? Elaborada por el Consejo de la Magistratura, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que asignado para la justicia, las facultades disciplinarias que no implican la destitución,
la apertura del procedimiento de remoción, que después va a entrar dentro del jurado de enjuiciamiento, el procedimiento de remoción, y los reglamentos organizativos. ¿Qué pasa? Ahora, las cuestiones esenciales, y esto tiene que ver con la variable permanencia en el cargo, miren cómo todo se relaciona, por favor. El órgano que define, ¿sí?, si un juez se queda o no se queda, en términos de jurado de enjuiciamiento, va a ser un órgano que está integrado por gente que viene del Poder Legislativo, que tiene un color político determinado. ¿Por qué? Y esto es gracioso, porque en realidad el Consejo de la Magistratura se crea para despolitizar el Poder Judicial, y en realidad termina politizándolo más, y que tampoco está mal, ¿eh? ¿Por qué? Vamos a ver, ni mal ni bien, es un tipo de organización. Está integrado por, después ustedes van a ver solo las diferentes integraciones que tuvo a lo largo del tiempo, pero básicamente tiene una integración compuesta por legisladores y senadores, donde 2 van por la mayoría y 1 por la primera minoría. Y después tiene un representante del Poder Ejecutivo y después representante del ámbito académico y científico y demás, pero va a haber colores políticos adentro del Consejo de la Magistratura, y va a ser ese Consejo de la Magistratura con colores políticos, con colores me refiero a partidos, ¿no? Con colores políticos, que va a determinar quién va a estar integrando esa terna que finalmente, de la cual finalmente va a surgir la designación de un juez, y va a determinar a su vez quién puede, a quién se le va a decir chau chau del cargo, en caso de que se le encuentre la famosa causal de mal desempeño de la que hablábamos al comienzo de la clase. ¿Sí? Entonces, ven cómo ahora sí, la permanencia en el cargo está dependiendo de un órgano pluripoder que está jugando dentro de la cancha del Poder Judicial. ¿Ven cómo se relaciona todo? Y ahí entra, y las presiones, y todo el tema que veníamos hablando desde el principio, cómo está todo vinculado. Bueno, quedan 6 minutos 57 segundos, y empezamos a las 5, son las 7, y yo tengo que ir a otra clase. Vamos a hacer lo siguiente. Dado que tienen un fin de semana largo, pero largo, hermoso, hasta acá vimos organización de la justicia, algunas cuestiones. Me quedaron 2 cosas, digamos, pendientes, que es ahondar en el Consejo de la Magistratura y entrar en competencias federales. Lo que voy a hacer, es compartirles 2 videitos de media hora que tengo de otra ocasión, ¿sí? 2 videitos cortitos sobre esos 2 temas, ¿sí? Y el material restante de Consejo de la Magistratura y demás. Total, tienen un montón de días. Después a Ariel le falta un tema económico, y después la semana que viene sí entramos a control de constitucionalidad de lleno, ¿sí? Pero ahora los voy a bombardear con un montón de cosas. No grabé, ¿no? Ah, me olvidé. Ah, no, sí. Los voy a bombardear con un montón de cosas, pero vamos a considerar cerrado Poder Judicial. Igual ustedes van a ir leyendo todo este fin de semana, se van a poner al día con un montón de cosas, y cualquier duda que les surja me pregunta, no hay ningún problema. Porque si bien los textos son muy amigables, TEA es del ámbito de las ciencias sociales, no del derecho, pueden surgir algunas cuestiones de concepto de competencia y demás, que puede llegar. En lo que respecta a TEA, creo que hay un PDF que es el capítulo 3 y 4, que yo les voy a pedir nada más que lean el 3, no el 4, pero por ahí los tengo juntos en el PDF, lean ese solo. Y después les voy a pasar el capítulo de Consejo de la Magistratura, y nada más, esos 2 capítulos, si mal no recuerdo. Competencias y consejo, me faltó. Sí, esos 2. Competencia, ahora les comparto eso. Después, avisos a la comunidad. No pasamos las notas, pero están todos no promocionados, pero sí aprobados. Es decir, todos están en condiciones de rendir el oral final. El oral final va a ser el 8, ¿no, Ariel? 8 de marzo. Martes 8 de marzo. Martes 8 de marzo. Después vemos cada uno, ¿no? Las notas y demás. Hay muchos con 4, muchos con 7, hay de todo. Los que vean el 4, no, quédate tranquila. Los que vean el 4 es para que sigamos trabajando cosas, ¿sí?
Entonces, estaría bueno que los que tienen 4 trabajen palmo a palmo con nosotros en la elaboración de un lindoral, digamos, y estaría bueno el plantear una tensión o alguna... Acá, Ariel, si querés explicarles algo que vos quieras que preparen. Bele, yo sé que estás a full y quedan 3 minutos. ¿Puedo en un minuto decir algo? Dale, todo tuyo. No, pero igual terminar con los temas administrativos si querés. Igual esto a mí te lo dejo a vos, Ari. Porque es interesante, por lo menos plantearlo, igual algo ya adelantamos la última clase. ¿Por qué nosotros hacemos tanto énfasis en esto de la sociología del fallo? El estudio del contexto, los actores, las presiones. Porque desde nuestro enfoque, que no hablamos con pretensiones de verdad, pero tenemos un enfoque como todos, los actores ponen en movimiento la producción de normas. Y no, las normas ponen en movimiento a los actores, como un enfoque institucionalista lo haría. Un enfoque institucionalista diría, bueno, las presiones de los actores no institucionales justamente se dan porque no hay independencia y el Estado y la Constitución no garantizan la independencia de los jueces. Eso sería un enfoque institucionalista que está muy bien, no es nuestro enfoque. Entonces, nosotros, como vimos en la unidad 1, partimos de que hay una conflictividad inherente en las sociedades. Hablamos de 1650 a 1800, las revoluciones liberales y burguesas partían de un conflicto. Y por eso nosotros insistimos en lo importante es rastrear los actores, la relación entre el ejercicio de poder de esos actores y los diferentes proyectos políticos. De ahí hablábamos de, bueno, los Lever, los Digger, los girondinos, los jacobinos y demás. Ahora estamos en el siglo XXI analizando la Constitución argentina de este momento, pero la conflictividad entre los actores la seguimos observando y esa tensión es la que pone en movimiento la producción de normas. Porque en la medida en que un juez, en líneas generales, y cuando el Estado forma parte, un juez decide, resuelve el conflicto entre partes. Y en la medida en que el Estado es una parte, en líneas generales, no sé qué con esto que digo, pero en líneas generales, ambas partes están en derecho. El problema es, o la pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿por qué o con qué criterio un juez resuelve por una parte o resuelve por la otra parte? Y un minuto y medio, es re difícil estar hablando mirando el reloj. El tema paradigmático es, y sacando de lado la polémica, a nosotros nos interesa mucho el contenido, sino la orientación que le damos. El fallo o la situación o la puja por la ley del aborto. Una parte decía que era constitucional, la otra parte decía que era inconstitucional, y ambas partes de alguna manera estaban fundadas en derecho, y además era un tema filosófico, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio el juez resuelve algo o no resuelve otra cosa? Y también les tendría, bueno, ya está, 50 segundos, listo, hasta acá llegué. No se escucha nada, Belén. Ya está, nos vamos despidiendo. Listo, corté acá. No, si quieren después tomamos un fallo y hacemos el ejercicio, está bueno. Hay que usar, claro, hay que encontrar un fallo. El otro día estuvimos analizando un fallo de las TIC. Ah, las TIC, sí. Y por qué el juez fallaba a favor o en contra de fijar precios máximos en medio de la cuarentena y en medio de la pandemia. Entonces, ¿por qué el juez falla una cosa y no otra? Buenísimo, sí, ese ejercicio está bueno. Lo hacemos la próxima. Ahora tenemos 15 segundos para estar callados y mirarnos entre nosotros. Chicos, fue un gusto, un placer, nos estamos viendo la semana que viene. Perdón por lo corto, pero seguimos cualquier cosa en contacto por WhatsApp, ¿sí? Y ya les mando todo.